Ordenamiento por intercalación. Vamos a arrancar con la teoría. Entonces, lo primero que necesitamos saber es que este método de ordenamiento es externo. Su función principal es lógicamente ordenar dos vectores o listas ordenadas previamente, es decir, vamos a necesitar dos vectores y ya deben de estar ordenados previamente con cualquier otro método de ordenamiento. Y ahora la función de este algoritmo va a ser intercalar sus elementos para almacenarlos de manera ordenada en un tercer vector, comparando lógicamente uno con otro de los diferentes vectores. Utiliza dos índices, por ejemplo, i para el vector 1 y j para el vector 2. Ahora, ¿cómo funciona este algoritmo? Este algoritmo funciona de la siguiente manera, mira. Teniendo dos vectores, bueno, aquí tenemos archivo A, archivo B, y este es el archivo resultado. Es obvio que vamos a tener en esta parte de aquí dos índices, uno para este de aquí y otro para este de acá. Entonces, ¿qué es lo que se hace en teoría? Lo que hace es comparar el elemento del primer vector con el primer elemento del segundo vector, compararlo de manera como preguntando, ¿es menor este a este? Y si es verdad, este índice se mueve. Si no es verdad, el que es menor se agrega a la lista. Es por eso que se agrega el 87 a la lista. Y entonces este ya no existe. El que se recorre es el índice J. Vamos a entender que el índice J es el de aquí. Y el índice y es el que tenemos en esta parte de acá. Ok, ya que recorrió al índice J, vuelven, el índice I no se ha movido de esa parte. Entonces, nuevamente compara, este de aquí es menor a este de aquí. Como es correcto, entonces a este lo pasa para acá, al tercer vector, y el índice J, lógicamente, habrá recorrido al siguiente, el índice I, perdón. Entonces ya movió. Nuevamente compara al índice I con el índice J. 573 es menor a 512. No. Entonces el 512 es el que pasa a la lista, a la tercera lista. Y el índice J se recorre. Viene acá de este lado. Después nuevamente el índice I no se ha movido. Vuelve a comparar. El elemento del índice I es menor al elemento del índice J. Es correcto. Entonces el 573 pasa a la lista nueva. Este elemento, lógicamente, en teoría ya no existe. Lo tenemos ahora, el índice I fue el que se movió. Vuelvo a comparar, el elemento del índice I es menor al elemento del índice J. Es correcto, lo almacena en la lista o el archivo resultado. Y lo que hace es, lógicamente, recorrer ahí al siguiente índice. Nuevamente compara a este de aquí con el índice que tenemos aquí. 625 es menor a 677, es correcto. Entonces, este de aquí se recorre, índice I se vuelve a recorrer, el índice J no se ha movido. Nuevamente compara, 670 es menor a 677, es correcto. El índice I se vuelve a mover, se viene a esta parte de acá. Y nuevamente compara el índice I que es 762 es menor a 677, eso no es correcto. Entonces el que pasa es el del índice J, lo pasa para acá, el índice J se recorre y ya nos encontramos ante la situación de que ya nada más tiene los últimos dos elementos a comparar. El índice I es menor al índice J, como no es correcto, entonces el índice J pasa para acá, el elemento que tiene ahí, este ya no existe, y al tener únicamente un elemento por comparar, ya no hay con quién, se asume que la lista está ordenada y el algoritmo termina. Eso es lo que hace el algoritmo de intercalación. Demasiado fácil en teoría. En la práctica ya se empieza a complicar un poquito porque hay que empezar a pensar cómo ir decrementando los índices o aumentándolos en este caso, pues hasta aquí dejamos el video tutorial número 60 ya, 60 de esta serie. Y nos vemos en futuros videotutoriales, no sin antes invitarte a que te suscribas, dale like al video. Si no te agrada, también eres libre de darle un dislike. Eres libre de hacer con tu mouse, con tu puntero, lo que te agrade y lo que no te agrade. Pues